Bueno, vamos a continuar. A ver si vamos a resolver o vamos a hacer un balance de masa. Y en este ejemplo, un balance de materia en el capítulo 6. Y en este balance va a estar involucrada la condensación de una especie. Entonces no va a haber enunciado, solo voy a hacer el diagrama de flujo. Este va a ser nuestro condensador. Y a ese condensador llega entonces una corriente gaseosa. El flujo, voy a etiquetar ya la corriente, son 100 moles por segundo. Y la composición de esa corriente es conocida, 0.35 moles de benceno. De benceno líquido por mol. Y el resto es nitrógeno. ¿Sí? Entonces el ejemplo que vamos a hacer es una sola especie condensable. Ese nitrógeno no lo vamos a lograr condensar, solo al benceno. ¿Y qué es lo que perseguimos? En realidad lo que se persigue es recuperar ese benceno para volverlo a reutilizar o para reutilizarlo en el proceso. Entonces ahí están. Conocemos la temperatura de la corriente esta que entra y su presión total. Y del condensador entonces van a salir dos corrientes. Y voy aquí a hacer una representación nada más y establecer que aquí está el líquido y por acá está el vapor. Entonces de la parte superior vamos a extraer el vapor, lo que no se condensó, y de la inferior pues lo que sí se condensó, que como ya establecí solo es el benceno. Entonces voy a asignar esta como la corriente molar N2 punto, que son los moles de benceno líquido por unidad de tiempo que se condensaron en nuestro condensador. Y ya sabemos que podemos también escribir el flujo volumétrico de esa corriente 2. Y conocemos la temperatura, 15 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. En este condensador lo que estamos disminuyendo es nada más la temperatura. Estamos condensando, pero por disminución de temperatura, no por aumento de presión. La corriente que sale va a ser N1, ciertos moles por segundo, y pues también tendrá su propio flujo volumétrico si así lo deseamos. Pero a diferencia de la corriente 2, la corriente 1 sí lleva los dos componentes. No todo el benceno se pudo condensar. Entonces Y1 va a representar la fracción del benceno que no se logró condensar, sigue siendo vapor. Por mol sería la fracción del benceno, y 1 menos Y1 pues sería la fracción del nitrógeno, que ya sabíamos que no lo íbamos a lograr condensar. Y la temperatura de esa corriente son 15 grados y 760 milímetros de mercurio de presión. Entonces ahí está el diagrama, está etiquetado. Antes de proceder, el procedimiento de solución va a ser similar al capítulo 4, cuando no había reacción. Entonces diagrama de flujo, grados de libertad, y luego ya escribimos ecuaciones y resolvemos. Sí, los grados de libertad nos dan 0. Bueno, entonces 3 preguntas antes de continuar. La primera es: se encuentra saturada
la corriente gaseosa que sale. Del condensador. ¿Sí? Y la siguiente pregunta sería: ¿cuál es el porcentaje de condensación del benceno? ¿Sí? Del benceno que entra, pues cuánto logramos condensar. Y la tercera sería: ¿el sistema se encuentra en equilibrio? Y voy a agregar una cuarta, que es la pregunta de: ¿podemos usar la ley de Raoult? Bueno, entonces voy a empezar a contestar estas preguntas. La primera, ya en un video establecí el concepto de saturación. En el siguiente video voy a hablar un poco más de él. Lo que establecí es: si caes en... Voy a hacer aquí el diagrama en pequeñito. El diagrama de fases. Y específicamente en este proceso pues solo están involucradas el líquido, las fases líquida y vapor. Y lo que establecí es: si caes en esta parte roja, ese vapor está saturado. Y entonces la corriente que sale del condensador, ese vapor está saturado, y esencialmente es porque caes, como digo, en esta línea roja. Y lo otro pues es que ya sabemos que en esa línea roja tanto el líquido como el vapor coexisten, y esa es la situación que tenemos aquí en la salida. Y es específicamente sobre el benceno, es decir, acá hay benceno vapor, mientras que acá abajo hay benceno líquido. ¿Sí? Entonces estamos en algún punto de esta línea que ya hice azul. ¿Sí? Entonces la respuesta es sí. Sí, ya que coexisten el líquido y el vapor. De benceno para el nitrógeno no hay concepto como tal, porque solo existe una fase. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de condensación? Pues eso nada más es de lo que estamos alimentando, cuánto logramos condensar. ¿Cuánto logramos condensar? Pues es N2. ¿Cuánto alimentamos de benceno? Pues es el producto de 100 por 0.35. Entonces ese porcentaje de condensación lo podemos calcular como N2, que es lo que está saliendo como condensado, y lo dividimos entre lo que está entrando, y eso lo multiplicamos por 100. Entonces con esa ecuación podríamos calcular qué porcentaje del benceno que alimentamos estamos logrando condensar. ¿Sí? Eso lo podemos calcular al final para obtener este porcentaje, que es información práctica, ¿no? Pero necesitas conocer N2, punto. Bueno, el sistema se encuentra en equilibrio. Pues para eso bastará ver que la temperatura de la corriente gaseosa y la líquida es la misma, y lo mismo pasa con la presión, y eso hace que el sistema esté en equilibrio. Si T y P son constantes para las fases gas y líquido. ¿Podemos usar la ley de Raoult? Pues sí, sí podemos usar la ley de Raoult, porque está restringida a un sistema en equilibrio. ¿Sí? Entonces lo podemos usar para relacionar esas dos corrientes, la 1 y la 2. Entonces sí, sistema en equilibrio. Y la que hemos visto pues es un solo componente condensable, que sería nuestro caso.
Entonces ahora sí seguimos con el procedimiento. Hacemos grados de libertad. Y este es el sencillo de cuántas incógnitas hay y cuántas ecuaciones podemos escribir. Entonces las incógnitas vamos a contarlas. De incógnitas tenemos N1, B1, si lo escribimos aquí pues lo contamos, N2, B2 y Y1. Entonces tenemos 5 incógnitas. Hay 5 incógnitas que son N1 punto, B1 punto, N2 punto, B2 punto y Y1. Y luego hay que restar los balances que podemos hacer. Puesto que hay dos componentes, podemos hacer dos balances. ¿Sí? Ya sabemos que son 2 de 3. Vamos a hacer balance del benceno, del nitrógeno o el total. Pero de aquí ya sabemos que solo podemos usar 2 de estos 3. Los que tú quieras, pero solo 2. Luego, las corrientes, en el momento que es corriente gaseosa y cumple con las restricciones de ecuación de gas ideal, pues podemos usar la ecuación de gas ideal para relacionar N1 con B1. ¿Sí? De la misma manera, ya sabemos que hay una relación entre estos dos en la corriente líquida, que no sería la ecuación del gas ideal porque es líquida, pero ya sabemos que la densidad es esencialmente constante. Con cualquier valor que extraigamos de densidad lo podemos utilizar para relacionar N2 con B2. ¿Sí? Entonces lo voy a restar ecuación de gas ideal en la corriente 1 y la otra nada más lo voy a llamar densidad de la corriente líquida 2. Y hasta aquí los grados de libertad nos darían 1, pero nos hace falta esto que está aquí en esta pregunta. Podamos usar la ley de Raoult, ¿sí? Y eso ya sabemos que nos relaciona Y1 con la presión de vapor. Entonces voy a poner aquí ecuación o ley de Raoult. Y entonces los grados de libertad pues, nos dan 0. Entonces hay suficientes ecuaciones. Procedemos al paso 3, que es, pues hay que escribirlas y posteriormente pues resolverlas. Entonces, vamos a hacer entonces primero los balances. Voy a hacer balance de benceno, que ya sabemos que como una reacción pues solo hay entradas iguales a salidas. El benceno que entra pues ya sabemos que es el producto de 100, de este 100 por la fracción, y el benceno sale aquí en la corriente 1, entonces va a ser lo mismo, N1 punto por Y1, y la corriente 2 pues es benceno puro, entonces nada más le sumamos N2. Entonces sería 0.35%, eso es lo que está entrando de benceno, y sale Y1 por N1, ya que N1 punto no es solo benceno, lleva nitrógeno, lo multiplicamos por la fracción de benceno, y N2 pues si él es puro, está multiplicado ya por Y2, que sería igual a 1. Bueno, ahí está el balance de benceno. Vamos a hacer balance total. Pudiéramos hacer el balance de nitrógeno si queremos. El total pues sería 100 igual a N1 más N2. Entonces ahí están las dos ecuaciones del balance, ya usamos esta parte. Luego podemos utilizar la ecuación del gas ideal en la corriente 1. Entonces
Entonces vamos a escribir ahí ecuación de gas ideal para la corriente 1. Y pues la ecuación nada más voy a escribir la ecuación en forma de flujo. P1V1 punto es igual a N1.RT 1. La presión 1 es la presión de la corriente, que es esta de aquí, y la temperatura 1 ahí está también. Presión 1 son 800 milímetros de mercurio y T1 son 175 grados centígrados. Ya saben que todo tiene que estar en variables absolutas. Entonces ahí está. Entonces ya usamos esta. Luego escribimos la ecuación que relaciona la densidad, o que relaciona el flujo molar de la corriente 2 con el flujo volumétrico. Entonces voy a poner aquí nada más así densidad de la corriente 2. Es benceno. Ya saben que en la tabla B1 podemos obtener la densidad, o la gravedad específica, perdón, y de ahí obtener la densidad. Ya voy a escribir la ecuación completa. Sería B2 es igual a N2 punto, escribir aquí sus unidades que serían moles por segundo. Estos moles son de benceno porque es benceno puro. Dividimos entre el peso molecular del benceno, que es 78.11 gramos. No es cierto, multiplicamos, si no las unidades no se van a cancelar. 78.11 gramos por mol. Y hacemos esta operación. 0.879, que es la densidad, gramos por mililitro. Y finalmente la conversión de 1000 mililitros son 1 litro. ¿Sí? Entonces las unidades que restan ahí, los moles se van a cancelar con estos, gramos con estos y estos con estos. Entonces solo obtenemos litros por segundo, que sería el flujo volumétrico. ¿Sí? Entonces, por si perdimos detalle, este de aquí es el peso molecular del benceno. Toda esta parte que está aquí sería el inverso de la densidad de referencia por la gravedad específica para el benceno, que es 0.879, y la densidad de referencia pues ya saben que es 1. ¿Sí? Y el último pues es un factor de conversión. Bueno, entonces ahí está esta ecuación. Y finalmente pues la ley de Raoult. Voy a borrar esta parte para que nos quepa aquí mismo. Ley de Raoult, que de acuerdo al video anterior es la presión parcial de la corriente donde estamos aplicando la ley, que sería de la corriente gaseosa, es igual a la presión de vapor del componente puro, en este caso del benceno. ¿Sí? Entonces ahí está la ley de Raoult, ya la usamos. De esta ley pues ya necesitamos la presión de vapor, entonces nos requiere usar la ecuación de Antoine para el benceno, que sería logaritmo de base 10 P del benceno de vapor, presión de vapor. Pues ya saben que la ecuación tiene esta forma: A menos B entre T más C. ¿Qué temperatura es? Pues la temperatura en el equilibrio, que serían estos 15 grados. Entonces, y ya sabemos que eso va en grados centígrados, entonces de una vez voy a sustituir ahí el valor de la temperatura. ¿Sí? Entonces A, B y C, pues ya saben que son de la tabla B4. De la tabla B4. ¿Sí?
Y una vez que extraigan A, B y C, pueden calcular la presión de vapor, ya conocen esto. Y lo pueden sustituir acá. Y para el caso de Y1 por P, pues es la presión también de las corrientes que están saliendo, que es pues esta que está aquí, que es esta misma, 760 milímetros de mercurio. Entonces para este lado P es 760 milímetros de mercurio. Entonces metimos, al escribir la ley de Raoult entra una nueva incógnita, pero pues ya de una vez aquí escribimos la ecuación para que tengamos una ecuación adicional, que es la ley de Antoine o la ecuación de Antoine. Y ya tiene suficientes ecuaciones para calcular el mismo número de incógnitas. ¿Sí? Yo no voy a hacer eso, queda como ejercicio para que ustedes hagan lo que resta, que sería el paso 4, que es la solución. Voy a escribir los resultados a los que deben llegar. B1 es 1665 litros por segundo. B2 es 2.63 litros por segundo. Y el porcentaje de benceno condensado, que era una de las preguntas, pues es igual al 84%. ¿Sí? El 84% del benceno que metimos al sistema fue condensado. ¿Quieres condensar más? El condensador tiene que bajar más la temperatura. ¿Sí? Entonces, como ejercicio, como ya dije, hay que calcular esta parte. Esta parte de resolver las ecuaciones, y también como ejercicio vuelvan a resolver el problema, pero bajen la temperatura. No usen esta, bájenlo a 10 grados centígrados. Todo lo demás déjenlo igual. ¿Sí? Y entonces queda como ejercicio resolver nuevamente para temperatura igual a 10 grados centígrados. ¿Sí? Y comparen esos resultados con estos. Como digo, el porcentaje este que está aquí de condensación debería de aumentar acá. ¿Sí? Compruébenlo con ese ejercicio. Bueno, entonces hasta aquí este video.